los resultados del informe de creación de empleos en los Estados Unidos en abril está trayendo como consecuencia algunos rebotes que tienen que ver con fluctuaciones de nuestras monedas y incluso de las perspectivas de crecimiento en algunas áreas de la economía, ahora que se está empezando a recuperar el camino de, digamos, ojalá en algunos lugares de la pospandemia, ojo, esto ya empieza a ser y a sonar ya un poco más interesante. Y Javier, te saludo esta mañana, ¿cómo estás? Buenos días. Hola Pedro, qué gusto estar contigo de nuevo, muy buenos días. Efectivamente, pues la noticia no fue la que todos esperábamos el viernes pasado, porque se suponía, Pedro, que la economía de Estados Unidos iba a agregar alrededor de 1 millón de nuevos empleos en abril. Sin embargo, solo fueron 266,000, según el informe del gobierno sobre el mercado laboral. Entonces la pregunta es si fallaron las expectativas o las predicciones, si esto es un gran revés para las esperanzas que muchos tenían sobre una rápida recuperación del mercado laboral y la reapertura. Creo que esto dejó preocupados a muchos observadores de las políticas públicas. Sin embargo, los mercados reaccionaron bien. Hay signos vitales de la economía de Estados Unidos que nos llevarían a concluir que la situación del empleo no es tan grave por las cifras de un mes. ¿Y por qué? Porque pues, lo que vivimos, Pedro, el año pasado no fue un desequilibrio estructural ni una burbuja financiera, sino una histórica pandemia que paró la economía. Entonces ahora sabemos que los casos de COVID-19 han bajado, que las vacunas se han aplicado en un número extraordinario en Estados Unidos, que el indicador de los que están siendo despedidos ha caído de manera constante en las últimas semanas. La confianza del consumidor también, Pedro, en Estados Unidos está en su máximo en un año. El mercado de vivienda está en auge. Entonces, ¿dónde están los empleos? Y de acuerdo con la teoría, el mercado laboral se debía haber recuperado rápidamente por el fuerte apoyo fiscal y por los sólidos fundamentos económicos. La lógica nos dice que el crecimiento debe despegar. Yo no soy economista, pero sí observo la economía y por eso quise encontrar explicaciones, Pedro, de lo que ocurrió en abril con el empleo en Estados Unidos. Y de todo lo que leía, analicé, encontré algunas teorías. A ver, la primera teoría dicen que gracias a los beneficios federales de desempleo, muchos trabajadores pueden vivir cómodamente con el dinero que les da el gobierno y que eso los ha llevado a esperar mejores condiciones de las que los empleadores están dispuestos a ofrecer. Fíjate, esta es la teoría de los republicanos, de los conservadores, que dicen que las generosas prestaciones por desempleo son las culpables de la desaceleración. Y no es necesariamente cierto. Hay una segunda teoría que dice que las escuelas y las guarderías no han reabierto por completo y que esto impide que muchas madres regresen a la fuerza laboral. Y pues el hecho de que la participación de la mujer en la fuerza laboral disminuyó el mes pasado, pues sugiere que este pueda ser un factor relevante. Luego hay otra teoría, Pedro, una tercera, que dice que los cuellos de botella de las cadenas de suministro están limitando la producción en algunas industrias. Y en abril fue difícil conseguir insumos claves para la producción. Hubo escasez mundial de semiconductores, esto limitó la producción de automóviles, hubo escasez de madera y acero, eso deprimió el crecimiento del empleo en la industria de la construcción. Bueno, pues esa es otra explicación. Una cuarta teoría es que pues, son imperfectas las metodologías estadísticas del gobierno y que hay fórmulas de ajuste estacional del gobierno que podrían quedar obsoletas en la era del COVID. Ya hay toda una explicación. Inclusive leí en el New York Times, por ejemplo, Pedro, uno de los expertos, el reportero Ben Casselman, dijo que a primera vista no tengo ni idea de qué hacer con el informe laboral, solo que es débil, pero además es desconcertante. Para empezar, la fuerza laboral en realidad creció en 430,000 más que en marzo, que no es lo que cabría esperar si los trabajadores se quedaran en casa. Entonces el desempleo creció porque más personas buscan trabajo. Bueno, entonces hay muchos temas ahí con la medición, las metodologías. Una quinta teoría, pues es que se necesita tiempo para que un mercado laboral se recupere de una pandemia, que en realidad, bueno, pues no ha terminado. Todavía tenemos algunos signos de que la pandemia continúa. Y tal vez subestimamos la dificultad de salir de un paro, de una economía pandémica. Entonces, el alto nivel de pérdida de puestos de trabajo entre los trabajadores de las tiendas de comestibles y los mensajeros es revelador.
se está cambiando el patrón de consumo de nuevo en Estados Unidos. Luego hay otra teoría que dice que los trabajadores de oficina pues no han regresado masivamente a sus torres de vidrio en Estados Unidos y no está claro si la demanda de bienes raíces comerciales y de las empresas que atienden las necesidades de las sedes corporativas va a volver a sus niveles prepandémicos. Entonces hay muchas personas que no quieren volver a trabajar en espacios cerrados. Todavía murieron por COVID 5,000 estadounidenses la semana pasada y otro problema es que a pesar del aumento significativo de la vacunación, pues una gran proporción de la población todavía no está vacunada, entonces la pandemia está lejos de terminar. Finalmente, Pedro, el presidente Biden puso en perspectiva el informe de empleo. Dijo que la pandemia es única en un siglo y la crisis económica única en una generación, que no se trata de un sprint, sino de un maratón, y que francamente, dice, la economía de Estados Unidos se está moviendo más rápido de lo que él había pensado, pero cuando se aprobó el plan de rescate estadounidense, lo habían diseñado para un año, no para 60 días. Entonces todavía faltan muchos resultados por ver. Hoy en día hay más evidencia de que la economía de Estados Unidos se está moviendo en la dirección correcta, pero está claro que hay un largo camino por recorrer. Yo creo, Pedro, que lo que claramente nos dicen las 7 teorías, o si hay más teorías también, es que debemos esperar que el presidente Biden y su equipo económico redoblen su argumento a favor de un paquete de infraestructura, un paquete de gasto social de más de $4 billones, billones en Estados Unidos en inglés. La recuperación de la pandemia va a ser inestable, va a ser un viaje lleno de baches. Lo que vimos fue solo un informe en abril, un mes no marca una tendencia y las cosas generalmente van en buena dirección, pero habrá fricciones. Vamos a esperar que continúen con permanencia, con consistencia, con disciplina las acciones en materia económica del gobierno de Estados Unidos, Pedro. Pendiente también del asunto de la inflación, que también es una cosa que preocupa, ¿no? Exacto, también casi no te escuché, se oyó medio cortado, pero el tema de la inflación es algo fundamental. Sí, es algo fundamental que tendremos que ir viendo cómo es que se desempeña en este enorme marco macroeconómico de la economía de los Estados Unidos y todas las consecuencias que tendrá con el mundo. Entre ellos, pues por supuesto, México. Además, exacto, tiene un impacto, el crecimiento de la economía de Estados Unidos tiene un impacto en la economía mexicana, siempre y cuando en México se tomen las decisiones correctas para promover la inversión y la creación de empleos y sobre todo que mantengamos un ambiente pues de reglas claras y de Estado de Derecho que permita que la inversión pues pueda prosperar en nuestro país. Por supuesto que sí. Mi querido amigo, como siempre te mando mi cariño. Gracias, Javier. Gracias.